continuamos con las informaciones en esta edición especial de Elecciones Generales 2016 por el Día de las Elecciones, transmitiendo desde el canal del Jurado Nacional de Elecciones. En este momento me encuentro acompañada del señor Federico Armidas. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y una buena oportunidad para saludar a todos nuestros televidentes. Él es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, con quien vamos a conversar acerca de qué es lo que se espera de aquellas personas que resulten elegidas nuestras próximas autoridades en este tema. Podríamos empezar hablando, por ejemplo, a nivel ejecutivo, ¿no? El próximo presidente de la República, ¿qué medidas debe de tomar para poder lograr una igualdad y reducir la pobreza? Yo creo que una cosa que tenemos que reconocer es que a lo largo de estos años como país hemos venido desarrollando políticas públicas que han mostrado ser eficaces, y creo que ese es una continuidad, debería haber. Yo creo que tenemos una serie de cosas en las cuales hay que continuar y obviamente hay que ir mejorando, ¿no? Hay más información, mejor tecnología, y con base en eso podemos tener políticas que sean cada vez mejores en términos de influir en la calidad de vida de las poblaciones. Pero como en todas las cosas, hay todavía desafíos muy grandes. Las cifras que disponemos hoy día de pobreza nos dicen que 7 millones de peruanas y peruanos viven en situación de pobreza monetaria. Y creo que eso nos sigue planteando un desafío a la política pública. También tenemos otros sectores, otras formas de pobreza. Tenemos, por ejemplo, un sector también muy importante en nuestra población que tiene necesidades básicas insatisfechas. Estamos hablando de personas que no tienen acceso a agua potable, de personas que tienen viviendas inadecuadas. ¿En eso también hay un porcentaje de qué población es? Sí, estamos hablando también en este caso de una población numéricamente similar a la que hemos hablado. 7 millones también. Más o menos, sí. Y el punto clave es que hay una población que comparte estos dos problemas, que tiene pobreza monetaria y que tiene Esa es una situación de pobreza extrema. Esa es una situación de pobreza extrema, pero de pobreza multidimensional, porque no tiene que ver solamente con necesidades básicas o con dinero en el bolsillo, sino que es esta combinación. Y eso se expresa también en otras expresiones de la pobreza, como puede ser la desnutrición crónica o la anemia, que son temas que hemos visto son importantes para el futuro del país. ¿Se ha identificado dónde se encuentra habitando la mayoría de esta población que sufre de estas necesidades? La mayor cantidad de la población que está en esta situación está en las zonas rurales del país. Estamos hablando de más o menos un 25% de nuestra población que vive en zonas rurales, y dentro de las zonas rurales hay dos grupos que son especialmente críticos. Nuestras poblaciones amazónicas, que es una población dispersa en un área que es de muy difícil acceso. Que les falta comunicación, ¿verdad? Transporte y comunicación. Sí, bastante. pero donde el transporte que podemos usar o que debemos usar no es el que usamos en el resto del país. Y entonces nos plantean otros desafíos en términos tecnológicos, pero también entonces tenemos que tener respuestas distintas a las que hemos estado usando hasta ahora. En general, por ejemplo, cuando hablamos del problema del agua potable, pensamos en la tubería que va y que llega hasta la casa, pero por ejemplo, una población dispersa en la Amazonía no requiere una tubería. Agua hay, lo que no hay es las tecnologías para potabilizar el agua en la escala de la familia o de la pequeña comunidad. Y es ahí donde estamos planteando propuestas y la necesidad de mejorar la política pública, ¿no? Lograr que cada familia en una zona rural de selva tenga acceso a este mecanismo de potabilización. Hay que implementar nuevas técnicas en cuanto a la tecnología para poder hacerles llegar a estas zonas rurales, tanto en la selva como en la sierra. Y hay efectivamente una mejora de la oferta tecnológica. Entonces estamos hablando... ¿En dónde se ha visto esa mejora, señor? A nivel global. O sea, hoy día en el mundo hay nuevas tecnologías o incluso tecnologías... Que se pueden copiar. Exactamente, o tecnologías tradicionales. ¿Y eso a quién le compete? ¿A qué ministerio le compete? Esa es una tarea que comparten varios sectores del gobierno, ¿no? Competen en parte al MIDIS, que tiene como población objetivo esta población, en parte al Ministerio de Vivienda y Construcción, pero también involucra al sector agricultura, que es el que tiene una relación o debe tener una relación más fluida con esta población, y en el caso de las poblaciones amazónicas, pero también en las andinas, al Ministerio de Cultura. Entonces, hay un trabajo que hacer a nivel de coordinación interministerial. Es multisectorial, ¿verdad? Pero fíjate, lo que se hace en el Poder Ejecutivo requiere
una coordinación muy estrecha con los gobiernos regionales y locales. Y entonces, los 3 niveles de gobierno tienen que funcionar. Y hay dinero para invertir en los gobiernos regionales, ¿verdad? Hay dinero en el gobierno nacional. Fíjate, la caja que tiene el país es una caja única, por así decirlo. Todo el dinero y la recaudación está en manos del gobierno nacional, salvo los impuestos de tipo predial, por ejemplo, que recaudan los gobiernos locales. Entonces sí, en la discusión del presupuesto hay una responsabilidad de los 3 niveles de gobierno y también del Congreso, ¿no? Porque es el espacio donde se aprueba finalmente el proyecto de ley de presupuesto y también vamos a elegir a esas autoridades. Eso justo le iba a preguntar, ¿debe haber un incremento en la inversión del presupuesto destinado a poder contrarrestar estas necesidades y principales problemáticas de esta población que sufre de esta pobreza? Todavía tenemos una brecha muy importante de recursos en el gobierno nacional, pero aquí hay una palabra clave que hay que trabajar, la idea de inversión. Porque en la jerga del presupuesto, ¿no?, inversión tiene que ver sobre todo con obra física. Y muchas veces el problema que tenemos no es solamente de obra física, sino es también lo que presupuestalmente se llama gasto corriente. Vamos a poner un ejemplo concreto, ¿no? Si yo tengo un sistema de, por ejemplo, en las zonas rurales, de lo que se llaman las JAS, las juntas de administración de estos servicios locales, pero el agua que estoy repartiendo no la he tratado adecuadamente, no es un agua clorada la que llega al hogar, entonces lo que estoy repartiendo es un agua insegura, ¿no es cierto? Y solo el 30% de las peruanas y peruanos consumimos un agua potabilizada que llega a nuestro hogar con la cantidad de cloro suficiente para que ese componente de riesgo esté debidamente controlado. Pero el cloro no es inversión, es gasto corriente. Y el personal que hace el mantenimiento de esas tuberías es gasto corriente. Entonces, es una combinación. ¿Es el gobierno central el que debe de invertir con los gobiernos locales y nacionales, como usted decía? ¿O también hay posibilidad que sea la empresa privada que pueda hacer proyectos para poder mejorar esta situación? Mire, del sector que estamos hablando en especial, no es un área rentable para el sector privado. Y justamente es allí donde el Estado es más necesario. Cuando hablamos de las poblaciones en situación de pobreza, cuando hablamos de las regiones en las cuales esa población vive, estamos hablando de un rol del Estado que es un rol fundamental, que es el de garantizar a cada peruana, a cada peruano los derechos básicos. Esa es una función medular del Estado y lo que los ciudadanos y ciudadanas queremos de nuestras autoridades es que justamente cumplan ese rol. Entonces, por ende, este punto debe haber sido uno de los más importantes dentro de los planes de gobierno y propuestas que han hecho los candidatos. ¿Usted ha podido escuchar, ha visto si están insertadas, de manera general, no global, no sé si en porcentajes, si se han tomado en cuenta esto dentro de las propuestas? Le puedo decir una cosa adicional, porque efectivamente hemos revisado las propuestas y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza ha dialogado con todas las fuerzas políticas que están compitiendo, tanto las que están presentando candidaturas presidenciales como aquellas que solo están presentando candidaturas al Congreso, ¿no? Y en ese marco se ha suscrito un acuerdo de gobernabilidad y el tema de cerrar esta brecha de acceso a servicios básicos que compete al Estado garantizar es un componente muy importante del compromiso multipartidario. ¿Y a qué se han comprometido? A ver, que es un compromiso bastante amplio, ¿no? Pero yo diría que hay algunos resultados claves. El tema de reducir la pobreza monetaria es un tema compartido por todos los políticos. ¿En cuánto por ciento? Hay un mínimo, que es el que están concertando los partidos. De estos 7 millones, ¿cuánto debe reducirse? La meta es que no haya más del 10% de personas en el Perú que estén en una situación de pobreza monetaria. ¿Eso vendría a ser cuánto? Casi la mitad de lo que tenemos hoy día. O sea, reducirlo de la mitad. Exactamente, ese es el desafío. Y ustedes me preguntarán si es factible, ¿no es cierto? Y yo les digo que sí. Porque uno de los indicadores que trabajamos, ¿no?, se llama la brecha de pobreza monetaria, que es un indicador estadístico que permite ver cuánta plata se requiere, ¿no?, para poder cerrar esa brecha de pobreza monetaria, y le aseguro que... ¿Hay un estudio técnico en el que se puede sustentar que esto es realizable? Por supuesto. Nosotros como mesa somos los primeros en no levantar, ¿no?, falsas expectativas. Claro, entonces... Pero no es fácil.
Y ese es el otro tema. ¿Eso en cuántos años podría verse? Estamos hablando de metas al 2021. O sea, al final del gobierno podríamos Al verlo. final del gobierno podríamos llegar a una situación en la cual la pobreza monetaria en el país esté debajo del 15%. ¿Y cómo pueden colaborar a través del Congreso de la República estas nuevas autoridades que vamos a elegir para que esto sea posible? Porque debe haber pues una consigna entre las agrupaciones políticas que se encuentran en el Congreso y las que están en el Ejecutivo para que actúen de una manera en concordancia. Fíjese una cosa bien interesante, porque este acuerdo de gobernabilidad que he comentado va acompañado también de compromisos políticos de acción conjunta en 22 regiones. Y hemos entregado al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, toda esta documentación para que la pueda usar como un insumo complementario a los planes de gobierno que los partidos han ofrecido. Y un elemento clave de estos compromisos es que en todas estas 22 regiones las candidatas y candidatos que están presentándose al Congreso han asumido el objetivo de trabajar por el desarrollo de su región y han priorizado en cada región, porque las necesidades son distintas por región, una agenda regional priorizada, vinculada a los acuerdos de gobernabilidad regionales, porque en el proceso electoral del 2014 se suscribieron también acuerdos de gobernabilidad en todas las regiones del país. La mayoría de las autoridades regionales hoy día en ejercicio suscribieron esos acuerdos, e incluso en regiones en las cuales quien ganó no suscribió, está participando del proceso. Yo estaba en una región hace poco donde la vicegobernadora justamente informaba sobre los desafíos que tienen en su región para alcanzar estos compromisos del acuerdo de gobernabilidad. O sea, digamos que las nuevas autoridades en el Congreso de la República tendrán que hacer suyo lo que ya se ha venido haciendo y los nuevos compromisos asumidos, y esto se va a ver de manera regional. El representante de cada distrito electoral tendrá que ver por lo suyo, pero ¿se va a formar una comisión especial en el Congreso para verlo? El Congreso ya tiene comisiones para hacer el seguimiento de estos temas, y antes que formar nuevas comisiones en el Congreso, lo fundamental es lograr que las comisiones que hoy día tiene el Congreso funcionen con eficacia, eficiencia en los roles básicos del Congreso, ¿no? El Congreso tiene una función legislativa, una función de representación y una función de fiscalización. Y en cada uno de estos elementos hay compromisos que son claves. A veces los ciudadanos les pedimos a los congresistas que nos consigan un proyecto, pero eso está fuera del campo de acción de los congresistas. Hacer proyectos o financiar proyectos no es una competencia. Es recoger las necesidades de ellos y hacerlas llegar. Y velar porque aquellas necesidades que tienen presupuesto, esos recursos efectivamente se esté fiscalizando el cumplimiento. Exactamente. Entonces. Y como país también los ciudadanos tenemos que participar. Creo que ese es el otro tema. A veces los ciudadanos en el día de las elecciones decimos, ya votamos, ¿no? Y de ahí se desprenden. Y fíjese una cosa que es muy importante en la perspectiva de la lucha contra la pobreza, es que al revés, las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que tener un rol activo en el proceso y usar los sistemas de información, no solamente los del voto informado, que hay que usarlo en este día para terminar de decidir el voto si alguien está en duda, ¿no es cierto?, sino usarlos cotidianamente. Como país tenemos un sistema de información, por ejemplo, de la ejecución presupuestal que a veces no usamos. Podemos ver el presupuesto de la República al día de ayer. Y eso para todos los niveles de gobierno. Podemos ver para un municipio, para el gobierno regional, para el gobierno nacional, cualquier ministerio, incluido el presupuesto del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí está. Hay una ley de transparencia donde se puede publicar todo y se puede conocer, y también hay otras herramientas de participación ciudadana como son este reporte anual que pueden hacer para saber en qué se ha utilizado el presupuesto. Pero no hay que esperar al final del año para ver en qué se usa la plata. Por eso el portal de transparencia, por ejemplo, el de transparencia económica, nos permite ver el día a día, hay la ejecución diaria del gasto, y eso le permite a la ciudadanía, ¿no?, un mecanismo de alerta. Si alguien me dice que está haciendo una obra y yo paso por el sitio, ¿no?, y no hay nada hecho y veo en el presupuesto que se ha gastado plata, hay que preguntar por lo menos, ¿no es cierto?, qué está pasando con ese dinero. Y ahí el Congreso tiene una función de fiscalización. Entonces la relación entre la ciudadanía y sus representantes políticos en el Congreso
y la ciudadanía y sus autoridades ejecutivas a nivel regional y local, y ahora que estamos eligiendo nacionales, ¿no es cierto?, es un elemento muy importante para que tengamos un país que sea eficaz en esta tarea, que hay más de 7 millones de peruanas y peruanos que tienen o sufren alguna forma de pobreza y que demandan nuestra contribución. Sí, Arnillas, para ir finalizando, ¿cuáles son las principales, brevemente, planes que se están realizando y que deben continuarse para combatir la pobreza en el país? Mire, en el proceso de diálogo que hemos sostenido hay algunos temas. El de la pobreza monetaria, lo hemos comentado, sí. El de las necesidades básicas insatisfechas, lo hemos comentado, pero hay temas que a veces uno no asocia con la pobreza y que es muy importante. El tema de violencia familiar, por ejemplo. Y allí un compromiso es reducir la violencia familiar. Y esa es una inversión de largo plazo en seguridad ciudadana, ¿no? Uno está pensando en la seguridad ciudadana hoy día, pero ya hay personas, ¿no?, que han desarrollado conductas agresivas y criminales, y eso es lo que hay que evitar. Y esas conductas muchas veces se generan en el hogar. Entonces, reducir la violencia familiar, la violencia contra la mujer, por ejemplo. ¿Eso sería a través de leyes como la ley contra el feminicidio, contra la violencia familiar, o tal vez potenciando las comisarías a donde van las mujeres a poner sus denuncias, pero, o tal vez en las comunidades donde se les recibe para tener un tratamiento integral? Fíjese, ¿Desde dónde sería? Hay que empezar antes, porque ya cuando llega una mujer violentada a un centro de emergencia mujer, ya el problema se produjo. Entonces, hay que trabajar desde antes, hay que reforzar los mecanismos de prevención, tanto de violencia contra la mujer como violencia contra la niñez o las personas adultas mayores. Y tenemos que tener una cultura que rechace la violencia en todas sus expresiones, ¿no? Creo que ese es un elemento... ¿Eso sería a través del nivel educativo, entonces? ¿De salud? Los servicios educativos son fundamentales. El tema de salud tiene un área que tenemos que potenciar hoy día, que es el tema de la salud mental, que es un área estratégica, pero también hay un rol de construir lo que se llama el control social de la violencia. Y allí los medios de comunicación son y deben ser un aliado clave, justamente para no reproducir, sino al revés, para alertarnos, ¿no?, y llevarnos a tener una actitud preventiva frente al tema de violencia. Y hay estudios internacionales muy interesantes. Uno puede mirar la dinámica en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo, y va a encontrar sociedades que se desarrollan de manera diferente respecto a los temas de la violencia, ¿no? Ok, para finalizar, usted fue miembro del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral en el año 2011. Conoce de cerca más o menos cuál es el comportamiento que tienen los partidos políticos y sus candidatos. Okay, para finalizar, usted fue miembro. Sin embargo, no podemos hablar de lo que ellos han hecho o de sus planes el día de hoy, porque la ley nos prohíbe hablar de eso. Sí, lo que sí podemos decir es qué se espera en cuanto a su conducta ética, por ejemplo, para que cumplan con sus compromisos y promesas que ellos han realizado como propaganda electoral en sus mítines y en sus planes de gobierno. Mire, yo creo que aquí hay un elemento que es muy importante. Creo que hay que revalorar la palabra. Y revalorar la palabra quiere decir que lo que un candidato o una candidata ofrece no es solamente un sonido que se lleva el viento, es un testimonio que debe quedar inscrito. Es posible que no se pueda hacer, pero entonces uno tiene que explicar, y eso se llama rendición de cuentas. Y lo que viene para adelante es justamente, gane quien gane, el desafío de una rendición de cuentas. Pero fíjense, no es solamente lo que el candidato o candidata ofrece, porque si un candidato ha ofrecido algo que otro candidato o candidata ha ofrecido, lograrlo es un compromiso de partes, y eso es un punto. Yo creo que la oposición, porque elegimos quien gobierna y quien va a estar en una función de oposición, tiene que ser una posición proactiva, que nos ayude como país a resolver los problemas. En la mesa hablamos de seguimiento concertado, ¿no?, del esfuerzo conjunto entre la autoridad política y la ciudadanía organizada para lograr esos objetivos que creo que todas las peruanas y peruanos queremos, ¿no? Vida digna para todas y todos en todo el territorio nacional. Una interesante reflexión final. Muchas gracias, señor Arnillas, por haber estado con nosotros. Muy importante, y esperemos que todas las autoridades que resulten tras este día, elegidos por todos los ciudadanos, cumplan con los compromisos que han asumido
con las promesas de sus planes de gobierno, y aquellos que no resulten elegidos pero que tengan representación en el Congreso pues sean esta concertación para hacer posible que las necesidades en el país se logren superar poco a poco. Muchas gracias, señor Arnillas. Ya regresamos con más información.